Bueno, muy buenos días a todos. De verdad, muchas gracias por estar aquí con nosotros hoy. Para nosotros es un honor presentarles este protocolo. Nosotros somos Carolina Lozada y David Acosta, somos residentes de la Universidad del Valle, como lo dijo el doctor William Fayad. Queremos agradecerle al presidente de la Sociedad Colombiana de Ortodoncia, al doctor William, por promover este tipo de proyectos. Queremos agradecer a los directores de posgrado de las universidades que pertenecen a CESCO, a los coordinadores de las seccionales y a nuestro grupo de trabajo conformado por el doctor Juan Fernando Aristizábal, el doctor Carlos Villegas, doctor Diego Rey, doctor Jaime Silva, la doctora Diana Ramírez y el doctor Iván Darío Jiménez. Gracias a ellos ha sido posible la construcción de este protocolo. Eh, Estamos abiertos a cualquier sugerencia, cualquier idea que tengan para incluirlo. Fue algo construido basado en la literatura, basado en experiencias, es un virus nuevo, entonces estamos acomodando literatura también que se haya visto del SARS-1, pero como les digo, estamos abiertos a cualquier idea y sugerencia que tengan para nutrir este protocolo. Bienvenido. De nuevo, muchísimas gracias y empezamos con Dave entonces. Muy buenos días a todos. Como dijo Carolina, agradecer a todos su participación. Entonces, vamos a comenzar con algo de generalidades del virus. Es una información, digamos, muy general, pero que es bueno que todos la tengamos presente. Entonces, les quería compartir primero, este es un mapa de la propagación del virus, donde podemos ver cómo desde el 21 de enero de 2020 el virus se ha propagado a través de todo el mundo y solamente muy pocos países se encuentran en este momento libres del virus. Creo que son alrededor de 4 países. En Latinoamérica todos nuestros países se encuentran contagiados, siendo digamos que los más afectados en este momento de América del Sur tenemos Ecuador. En todas las Américas, Estados Unidos lidera y es en este momento el país que tiene más infectados. Y en Colombia, a la fecha, tenemos unos contagios diagnosticados de 1.267, 25 muertos y 55 recuperados. Este virus se ha propagado de una manera bastante, o sea, de una forma exponencial, y es por eso que se nos hace imperioso en este momento determinar acciones para poder mitigar o controlar esta situación en nuestra atención. Básicamente, este virus, este coronavirus es diferente del SARS-CoV normal, pero sí comparten el mismo huésped, que es la enzima convertidora de angiotensina humana, que es una enzima que nosotros encontramos en muchas partes del cuerpo y también en la parte de la cavidad oral. Es por eso que la saliva se convierte en en un agente potencialmente infeccioso de coronavirus. ¿Qué pasa? Cuando el cuerpo ingresa cuando el virus ingresa al cuerpo, lo primero que vamos a notar es que vamos a tener abundante secreción en nasofaringeas. Los pacientes van a cursar, la mayoría, por una situación muy similar a una tos, con dolor de garganta, fiebre, mialgia, algo muy similar a como una gripe, pero para los pacientes los cuales desarrollan los cuadros clínicos más severos van a presentar dificultades respiratorias severas, complicaciones que son muy similares a una neumonía, y es por eso que tenemos que tener especial cuidado. Este virus tiene un tiempo de incubación en el cuerpo promedio de 5 días. Aún así, se han reportado casos de hasta 24 días en los cuales se presenta la incubación de este virus sin que se generen síntomas. Pero a pesar de que no estemos presentando síntomas, las personas son potencialmente, digamos, transmisores de esta enfermedad. Es por eso que tenemos que tener cuidado y considerar que cualquier paciente que atendamos o que veamos o quien tengamos contacto puede ser alguien potencialmente contagiante. Pero entonces nosotros nos preguntaríamos cuál es el riesgo que tenemos nosotros desde la odontología hacia, hacia el contagio de este virus. Respecto a esto, el New York Times en el 15 de marzo sacó un artículo en el cual clasifica las diferentes profesiones. En este gráfico estamos viendo, perdón, en este gráfico estamos viendo absolutamente todas las profesiones. Eh, ya, gracias. En este gráfico podemos ver absolutamente todas las profesiones y pintado de color rosado
podemos ver las profesiones del área de la salud y podemos observar cómo se desplazan hacia la parte superior derecha, que son las profesiones, que es el mayor índice de riesgo. Y podemos ver cómo están ubicados los odontólogos prácticamente al borde de nuestro gráfico. Cuando hicimos la evaluación para ortodoncia, encontramos que los ortodoncistas estábamos un poco en menos de riesgo que los odontólogos, pero aún así nos encontramos desplazados hacia la parte de riesgo alto. Pero entonces yo dije, bueno, ¿quiénes son esos que están allá en la punta, en todo el borde? Y la sorpresa es que los que tienen el mayor riesgo de contagio son nuestro personal de higiene oral. Es por eso que todas las acciones que nosotros vayamos a tomar no solamente tienen que ser pensadas en nuestro riesgo, sino también en el de nuestro personal de apoyo, que según esta clasificación de todas las profesiones que puedan existir, es la profesión que en este momento presenta el riesgo más alto para contagio con coronavirus. Entonces, la generación de los aerosoles en la consulta va a generar un riesgo muy alto. Y estos aerosoles son los estornudos, la tos y los aerosoles que vamos a presentar a través de, pues, de la actividad mecánica que nosotros estemos desarrollando, o sea, la pieza de alta, el escáner, la jeringa triple. Por eso que nosotros más adelante dentro del desarrollo del contenido de la presentación vamos a ver cómo se pueden generar estrategias para controlar esta afección, esta situación. Este es un estudio del journal, del New England Journal, que es muy reciente, en el cual nos habla de la viabilidad del virus. Y encontramos que en soluciones particuladas en el aire puede tener hasta 3 horas, en cartón hasta 24 horas, en el cobre se puede presentar hasta 4 horas, y en acero y en plástico se puede presentar hasta durante 3 días. Aún así, como lo explicaba Carolina al inicio, esta situación y este virus, en este momento la información que se está generando todavía es poca y todavía falta mucha investigación. Algunos estudios hablan que incluso se puede presentar en superficies metálicas o plásticas hasta por 9 días en presencia de humedad. Es por eso que, pues digamos que las funciones de limpieza y desinfección son de verdad necesarias para poder realizar un control efectivo. Pero entonces, ¿cómo vamos a realizar la limpieza y la desinfección? Entonces, para esto nosotros tenemos muchas opciones. Podemos utilizar amonios cuaternarios como la benzaldina, pero además también podemos ayudarnos del hipoclorito, que a la fecha, digamos, es uno de los más utilizados y conocidos y sigue siendo igualmente efectivo. Entonces, ¿cómo vamos a preparar nosotros este hipoclorito? Para preparar nosotros este hipoclorito, aquí les compartimos una fórmula. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que para tener una limpieza y una desinfección efectiva, la concentración tiene que ser de 5.000 partes por millón. Esto equivale a una concentración del 0.5% de hipoclorito dentro de la solución total de agua. Entonces, si nosotros vamos a realizar una fórmula en la cual nosotros queramos decir, bueno, voy a preparar 5 litros de solución desinfectante, ¿cuánto de hipoclorito va a necesitar? Entonces, la fórmula nos dice que MI, que son los mililitros de hipoclorito necesarios, van a ser igual a la ABLSN, que va a ser el volumen de la solución a preparar, en este caso 5 litros, en litros por supuesto, 5 litros, y multiplicado por las partes por millón, que lo que estamos hablando que lo ideal son 5.000 partes por millón. Y esto lo vamos a dividir dentro del porcentaje del ingrediente activo en el producto, que, por ejemplo, para diferentes soluciones, diferentes productos puede tener unas concentraciones diferentes y lo vamos a multiplicar por 10. ¿Qué nos va a decir esto? Que si yo quiero preparar 5 litros, vamos a hacer la cuenta y nos va a decir cuántos mililitros de hipoclorito vamos a utilizar. Los productos comerciales que encontramos en el mercado pueden ser, por ejemplo, la marca Límpido tiene una concentración de 3.5% de hipoclorito, el Clorox de 5.25, blancos de 5.25, y los hipocloritos industriales van a tener una concentración de entre el 13 y el 15%. Aún así, esta ecuación se nos hizo un poco engorrosa a veces para realizarla, y lo que normalmente nosotros realizamos en la consulta es que nosotros, o en nuestros consultorios, es que medimos cuántas digamos, medidas de hipoclorito por cuántas medidas de agua. Esta ecuación es un poco más fácil, en la cual vamos a tener el número de medidas de agua va a ser igual a la porcentaje de concentración de hipoclorito del producto dividido entre el porcentaje deseado de la solución. Como lo vimos anteriormente, para este tipo de situaciones el porcentaje deseado es del 0,5%.
Entonces, por ejemplo, si tenemos una solución de 5.25% de hipoclorito, como vimos en el Clorox o el Blancox, vamos a tener la siguiente ecuación. El número de medidas va a ser igual al porcentaje del producto, que es el 5.25%, dentro del requerido, que va a ser el 0.5. Esto nos va a dar que para una medida de hipoclorito vamos a requerir 10.5 medidas de agua. Y como les dije, esta solución va a ser la que vamos a utilizar de manera rutinaria en este momento para desinfectar. Entonces, aparte de esta desinfección que nosotros vamos a realizar, tenemos que tener en cuenta que nuestras manos son el principal agente contaminante que podemos tener en la consulta, y es porque a través de ellas es que nosotros realizamos la manipulación de todos nuestros instrumentos, la atención de nuestro paciente. Por eso hay que recordar los 5 momentos de la higiene de manos que nos dice la OMS, y vamos a ver que están 2 en rojo, 2 en amarillo, y es porque van a ser 2 antes y 3 después. Es una memotecnia. Antes de tocar al paciente, antes de realizar una tarea séptica, después de la exposición a fluidos corporales, después de tocar al paciente y después del contacto con el entorno del paciente. Entiéndase en esto los objetos personales, celular, la cartera, cualquier cosa con la que nosotros tengamos contacto del paciente va a generar una potencial contaminación. Tenemos que hacernos higiene de manos. Es decir, que yo no me voy a lavar las manos solamente después de que hice una actividad, un procedimiento, sino que tengo que tener en cuenta que si así yo no haya hecho un procedimiento y tuve contacto con el paciente o en el entorno del paciente, debo hacer mi higiene de manos. Recordar básicamente que la higiene de manos, según la OMS, se debe hacer con agua y con jabón durante 40 a 60 segundos, y si hacemos la desinfección con alcohol, de 20 a 30 segundos. El alcohol es una ayuda muy grande, pero tenemos que saber que para la higiene de manos con alcohol, las manos no pueden estar visiblemente sucias y yo no puedo pasar toda mi consulta higienizándome con alcohol. Yo debo, idealmente, entre paciente y paciente, lavarme con agua y con jabón, pero si, digamos, tuve algún riesgo de contaminación o algo durante la atención o durante las labores administrativas, puedo utilizar el alcohol. Para este alcohol se recomienda que estas soluciones de alcohol tengan una concentración entre el 60 y el 70% de alcohol para que tenga, digamos, su efectividad. Y ahora vamos a hablar de los elementos de protección individual, o como vamos a verlo referido a partir de ahora como los EPIs, que es como las siglas de elementos de protección individual, que también, aparte del lavado de manos, son una de nuestras principales herramientas para el control y prevención de este tipo de infecciones. Entonces, ¿cuál es la forma correcta de colocarnos el tapabocas? Y es importante saberlo porque uno creería que es muy obvio, pero pues como vemos en la imagen de abajo a la derecha no es tan obvio, algunas personas no lo tienen claro. Entonces, lo primero es que tenemos que tener las manos bien lavadas, o sea, haber hecho un lavado de manos, porque si no, al momento de colocar el tapabocas voy a estar contaminando el tapabocas o me estoy contaminando la cara. El tapabocas tiene 2 caras, entonces vamos a ver que tiene una cara oscura y una cara clara. La cara oscura en los tapabocas reglamentarios va a ir siempre hacia la parte de afuera y la cara clara va a ir hacia la parte de adentro. Este tapabocas, como vemos ahí, tiene unos pliegues como una especie de bolsillos. Esos pliegues en bolsillo, en la parte oscura, cuando yo me lo coloco, van a quedar hacia abajo, y esto es para que no se forme dentro de estos pliegues acumulación de sustancias. Y en la parte interna estos pliegues van a quedar hacia arriba, para que de esta forma cualquier tipo de secreciones quede contenida ahí y no, pues, no digamos que no se esparza por la cara. Se va a ajustar a la nariz con la banda de ajuste y pues los elásticos pasarse a través de las orejas, o en el caso de que sean de tira, amarrarse por detrás de la cabeza. Se debe mirar que siempre tienen que quedar de una forma que no se caiga ni se mueva. Y es muy importante esto, que normalmente lo hacemos, es que el tapabocas yo cuando lo tengo puesto, yo no me lo voy a bajar al cuello ni me lo voy a bajar aquí al mentón. El tapabocas va puesto en la boca y ya, si yo me lo necesito quitar, lo quito y lo desecho, pero yo no puedo estarlo colocando en el cuello o en el mentón porque estoy generando movimiento de herpes. Con el tapabocas de alta eficiencia N95, básicamente las medidas previas van a ser las mismas: lavado de manos, se va a colocar el tapabocas, se van a colocar los elásticos, pero es importante que este tapabocas le des que forme un selle en la cara. Entonces yo me lo coloco como vemos en la imagen y tengo que apretarlo bien y hacer una especie de presión negativa dentro de la boca para verificar que no se me esté filtrando aire por ninguno de los lados de este tapabocas. Y también es importante saber que la colocación de estos EPIs, elementos de protección individual,
tiene un orden lógico y este orden lógico atiende a controlar, digamos, el riesgo de contaminación. Pues lo primero, higiene de manos, tener una muy buena higiene de manos. Y posteriormente nos vamos a colocar el gorro, perdón, la bata, posteriormente el gorro, que tiene que ser un gorro quirúrgico desechable, amarrarlo bien, el cabello recogido, la protección visual, que va a ser de gafas, o como más adelante Carolina nos va a explicar idealmente un visor, y los guantes. ¿Y cómo me los voy a quitar? Va a ser primero los guantes, luego me va a quitar el gorro, luego me va a quitar la protección visual, las gafas, el visor, posteriormente la bata y luego la protección respiratoria, el tapabocas o la mascarilla que estemos utilizando. Bueno, entonces a partir de este momento lo que quisimos recrear con David fue un paso a paso de cómo va a ser la atención desde que el paciente pide la cita hasta que sale de la consulta. Esto, como lo dijo el doctor Fayad, van a recibir un documento aprobado por la sociedad donde va a estar esto mucho más detallado, pero aquí quisimos traerles un resumen muy compacto de cuál es el paso a paso que debemos seguir. Algo muy importante, antes de abrir nuevamente el consultorio, debemos informar a los pacientes la reapertura, dándoles a conocer los protocolos adoptados. Esto va a crear en ellos también una seguridad de saber que sí cambiamos alguna de nuestras prácticas y que estamos conscientes de darles una atención segura. Debemos realizar una limpieza profunda y desinfección de las superficies. Es importante que la persona que realice esta limpieza cuente con todos los elementos de protección personal que vimos anteriormente. Vamos a agendar el mantenimiento de equipos, tenemos que estar seguros de que las lámparas, las piezas de alta, los autoclaves, las unidades se estén comportando adecuadamente. El control de la calidad del autoclave es vital. En este momento la esterilización es la principal forma que vamos a tener de dar una atención segura a nuestros pacientes. Entonces, por favor, estar muy seguros de que el autoclave está cumpliendo con su función. Y también debemos dar un entrenamiento a todo el equipo del trabajo respecto a los nuevos protocolos que vamos a adoptar. Es importante enseñarle a la persona que está en la recepción, a la persona que, las auxiliares, etcétera, todos los miembros del equipo deben estar educados acerca de los protocolos nuevos que vamos a adoptar. Entonces, vamos a hablar cuáles son las consideraciones para profesionales y personal de apoyo en ortodoncia. Importante decirle al equipo del trabajo, no deben asistir a trabajar si tienen síntomas similares a la gripe, si tienen condiciones crónicas graves o están inmunosuprimidos o inmunocomprometidos, si han estado en contacto con alguien diagnosticado con COVID-19 o si tienen dificultad para respirar o falta de aliento. En este caso, ellos tienen que buscar una atención médica inmediata. ¿Cómo van a ser los elementos de protección personal que van a tener el personal que está en contacto directo con el paciente? Es decir, nosotros, los asistentes, coordinadores, los técnicos de imágenes, etc. Vamos a usar el tapabocas convencional o N95, ¿sí? Sabemos que de pronto va a ser un poco difícil de conseguir, entonces vamos a buscar protocolos aterrizados que sean posibles de cumplir los estándares en nuestras consultas. Entonces, un tapabocas convencional puede ser muy útil, el uso de guantes, las gafas, consideramos que es mucho mejor el uso de una careta o de un visor para tener una mayor protección. Y batas quirúrgicas, estas deben ser de manga larga hasta las rodillas. ¿Cómo van a ser los protocolos? En cuanto a las batas quirúrgicas y al tapabocas, la idea es usarlos por un periodo de atención de 4 horas, es decir, una jornada en la mañana y una jornada en la tarde, si así lo están separando en su consulta. Y entre paciente y paciente, la idea es desinfectar estos elementos, tanto el tapabocas como la bata, rociándolos con hipoclorito entre paciente y paciente. Al final de la jornada se desecha en la correspondiente bolsa de residuos de la bolsa roja y posteriormente en la siguiente jornada un elemento nuevo. Un gorro quirúrgico, el pelo debe estar correctamente recogido. Importante el lavado de manos por 40 segundos después de cada paciente, hay que ser muy estrictos con esto. Y mientras no estemos atendiendo al paciente, debemos tener una distancia de 2 metros. Ahora vamos a ver, es muy importante decirle al paciente, ya no los vamos a saludar, ya no la atención, sí, tenemos que ser mucho más distantes para evitar esta propagación. Ahora, ¿cómo va a ser el protocolo del personal de la clínica que no tenga contacto directo con el paciente? Se debe mantener una distancia de 2 metros cuando se comunique con pacientes, con padres u otros miembros del equipo.
el uso de tapabocas constante, las batas quirúrgicas y la careta en este momento es opcional. Y es muy importante el uso de guantes cuando se estén manejando la cédula, las tarjetas o el efectivo. Y ser consecuentes si le estamos manipulando el efectivo y después vamos a tocarle el teclado, entonces tenemos que limpiar esa superficie, retirar los guantes y desecharlos en el lugar donde tiene que ser, etc. Y muy importante mantenerse alejado de las áreas clínicas. Cualquier personal que pueda evitar el uso y el contacto con el paciente debe estar alejado de esta área. Entonces, vamos a ver cuál es el ciclo de atención al paciente desde que pide la cita. Como dijo Dave anteriormente, tenemos que ser conscientes de esta situación y suponer que cada paciente o padre que ingrese a la clínica es un portador potencial de coronavirus. Por eso tenemos que tomar todas las precauciones necesarias para eliminar el riesgo a la exposición. Entonces, empezamos. El primer contacto que vamos a tener con el paciente cuando se abran nuevamente las consultas debe ser exclusivamente por vía telefónica o vía virtual. ¿Listo? Aquí vamos a preguntarle a nuestros pacientes si tiene fiebre o ha tenido en los últimos 14 días, si ha tenido problemas respiratorios, incluido tos, durante los últimos 14 días, si en los últimos 14 días usted o alguien de su grupo familiar ha viajado fuera del país y a dónde, si ha estado en contacto con personas que hayan tenido cuadros de fiebre, tos, dificultad respiratoria en los últimos 14 días, y si en los últimos 14 días usted o alguien de su grupo familiar o social ha tenido contacto con alguien diagnosticado con COVID-19 o si sospecha del mismo. Importante este primer protocolo que se haga virtual o por teléfono, y si la respuesta a cualquiera de estas preguntas es sí y no presenta fiebre o presenta temperatura corporal por debajo de 37 grados, se pospondrá el tratamiento si no es considerado una urgencia. Si la respuesta es sí a cualquiera de las preguntas y presenta temperatura por encima de 37 grados, se debe avisar al paciente que está en riesgo de un posible contagio. Si la respuesta es no a cualquiera de las preguntas, pero presenta fiebre por encima de 37 grados, se debe posponer el tratamiento salvo de que sea una urgencia. Y si la respuesta es no y no presenta fiebre, se debe tratar con todas las medidas de bioseguridad que estamos presentando. Entonces, en cuanto a la asignación de citas, se debe indagar previamente, como les dije, la condición médica del paciente. Se debe promover desde el llamado que el pago sea electrónico. Esto es una invitación, yo sé que en algunas consultas es un poco complicado, pero ahorita hay diferentes herramientas como Nequi, los códigos de Bancolombia, etcétera, que podamos adaptar esto a las consultas para que el paciente no tenga que tener manipulación de efectivo, manipulación de tarjetas, etcétera, sino que esto se haga por transferencias y así evitamos una vía de contagio. No se debe sobreagendar, las citas entre paciente y paciente deben ser espaciadas, se debe procurar tener el menor número de pacientes en sala de espera, se debe recomendar a los pacientes la puntualidad y el cumplimiento de las citas, eso también incluye no llegar antes, la idea es que tengamos la menor cantidad de gente circulando dentro del consultorio, y se debe pedir al paciente que asista a la cita con tapabocas, que solo lleve un objeto personal. Esto nos puede sonar un poco obvio, pero mucha gente anda con revistas, con bolsas de mercado, etcétera, entonces que al ingresar a la consulta tenga lo mínimo necesario. Se debe educar al paciente sobre los cuidados generales al salir del hogar, entonces este tipo de información la podemos poner en pantallas, en pancartas dentro del consultorio, etcétera, pero que el paciente sea consciente de que él también es una parte muy importante para el cumplimiento de este protocolo. Se debe recomendar al paciente asistir solo, si se puede, o en casos de requerir un acudiente, que sea solamente una persona. En caso de que sean menores de edad, se puede aceptar un acompañante, pero personas que lleven un acompañante sin ser realmente necesario, este lo debe esperar afuera de la consulta. Se debe solicitar que en caso de no asistir a la cita lo informe con anticipación. Y se debe indicar al paciente que en caso de que su estado de salud varíe desde el momento en que se asignó la cita hasta el momento que va a ir a la consulta, debe informarlo para evitar también este contagio. Y importante, ya que la mayoría de consultas llaman a confirmar el día anterior por la asistencia o incluso el mismo día, pues otra vez ahí se puede indagar si no ha tenido alguno de los síntomas y en ese caso reprogramarla. ¿Qué le vamos a pedir a los pacientes? Como les digo, es muy importante involucrarlos en la responsabilidad que ellos también tienen en este proceso.
Ellos deben entender que deben reprogramar la cita si él, ella o en su hogar han sido diagnosticados, están bajo la investigación para COVID-19, si tiene síntomas de resfriado o gripe, si ha estado en contacto cercano con pacientes diagnosticados o que estén bajo investigación del COVID, y que pacientes mayores de 60 años o que padecen de afecciones médicas crónicas graves tienen un mayor riesgo de contagio y de complicaciones frente a esta situación. Entonces, ¿qué va a pasar cuando llega el paciente a la consulta? Al entrar, la idea es desinfectar la suela de los zapatos, ¿sí? Con una solución que puede ser con benzaldina o con hipoclorito diluido. Se recomienda entonces desinfectar la suela para así no causar tampoco el daño a ningún zapato de ningún paciente que no queremos. Y poner un tapete para retirar excesos de este hipoclorito y pues evitar los pisos húmedos cuando entre. El paciente debe llegar, higienizarse las manos, ya sea con alcohol por 20 segundos o realizarse un lavado de manos. Y se sugiere entonces que en este momento la persona que esté en la recepción sea quien suministre el alcohol glicerinado, puede ser, para que el paciente cumpla con este paso. Después se sugiere hacer una medición con una pistola de la temperatura corporal, porque una pistola para evitar el contacto con el paciente, esto funciona con infrarrojo, y así también estamos evitando la manipulación de termómetros de mercurio. Y es importante decirle que mantener una distancia de mínimo 2 metros entre pacientes y miembros del equipo. La persona que esté en la recepción debe hacer una evaluación visual completa basada en la apariencia del paciente, donde vea si tiene tos, estornudos, la piel está pálida, fatiga, sudoración, y en caso de ser así, se pedirá que reprograme la cita. Se debe registrar un formulario de la temperatura y la condición del paciente previo a la atención. ¿Qué procedimientos vamos a hacer en recepción? Entonces, solo un acudiente acompañando al menor. Se debe permitir solamente un acompañante. Retirar todos los bocadillos, agua, café, etcétera, de los mostradores. Hacer la mayor cantidad posible de comunicación por correo electrónico. Limpiar las superficies después de cada paciente, ¿sí? Una vez se retire del mostrador, hacer una correcta desinfección, no estrechar manos y el uso de guantes cuando se esté manejando la cédula o el tarjetas o efectivo. Como les decimos, entonces limpiar todas las áreas de la sala de espera, incluyendo manijas, mesas, fuentes, con limpiador de superficies, puede ser el hipoclorito diluido, como lo vimos hace un rato. Mantener la distancia entre pacientes, retirar revistas, juguetes, controles, todo lo que sea un foco de infección en la sala de espera. En caso de tener un dispensador de agua, se sugiere retirarlo, pero en caso de que lo quieran dejar, pues entonces usar vasos desechables y limpiar los dispensadores y los botones después del uso. Limpiar las tabletas, las pantallas, los lapiceros después de cada paciente y dejar abiertas las puertas de la clínica. No necesariamente tiene que ser la puerta principal, pero las puertas internas, eso nos va a ayudar a tener una mayor ventilación y evitar el contacto directo con las manijas. Como les dijimos, los mecanismos de pago, empezar a pensar cómo vamos a implementar esto en la consulta, evitar el efectivo y las tarjetas, entonces sugerir el pago a través de plataformas virtuales. Una vez el paciente ingrese al consultorio, como ya vamos a haberle dicho que lleve solamente un elemento personal, entonces vamos a tener un lugar físico específico destinado para que el paciente deje sus pertenencias. Una sugerencia es darle una bolsa al paciente, donde ahí él va a poner sus pertenencias, incluido el tapabocas, que en este momento, cuando vaya a iniciar la atención, es donde él se lo va a quitar, lo guarda en la bolsa y tenemos que disponer entonces un lugar donde vamos a poner estas bolsas de las cosas del paciente. Se debe hacer la higienización de manos por parte del paciente y del personal de salud. Y en este momento podemos ver si el paciente se les está lavando bien y hacerles algunas sugerencias. Es importante, yo sé que esto es algo que ya deberíamos estar haciendo, pero es importante tener muy presente qué se le va a realizar al paciente en la atención. Esto nos va a ayudar a tener el control de materiales, a tener el instrumental estrictamente necesario que vamos a utilizar. ¿Listo? Y asimismo también hacer que la consulta sea enfocada, corta, ¿listo? Tenemos que minimizar estos tiempos de atención.
Cuando no estemos atendiendo al paciente, se debe tener una distancia de 2 metros, evitar el contacto. Y se recomienda hacer que cada paciente, antes de iniciar la atención, hacer un enjuague con yodopovidona. Esto viene en jabón y en solución. La solución es lo que conocemos como isodine bucofaringio, entonces tenemos que ser conscientes de que estamos comprando la solución, que también la podemos hacer diluida o comprar el isodine bucofaringio que una vez ya está hecho para hacer este enjuague, y evitar el uso de la escupidera. Entonces el desecho lo vamos a recoger en un vaso desechable y ponerlo pues en su lugar respectivo. Importante sensibilizar al paciente. Su colaboración va a disminuir los tiempos de atención, entonces ser conscientes de que esta atención va a ser más corta, que en caso de que requiera toser, estornudar, debe hacerlo en el antebrazo y evitar esta producción de aerosoles, evitar llevarse las manos a la cara, evitar tener contacto con el material estéril, sobre todo educar a los niños que son inquietos, cómo tienen que comportarse dentro de la consulta para evitar también esta propagación del virus. Hay un protocolo de bioseguridad en la práctica ortodóntica que nos pareció muy completo. Aquí les dejo la fuente si lo quieren ampliar, de qué cosas tenemos que tener durante la consulta y el manejo instrumental en la ortodoncia. Acá encontramos que puede ser que lo clasificamos como crítico, semicrítico y no crítico, el instrumental que estamos utilizando. Dentro de lo crítico encontramos las bandas, las ligaduras metálicas, arcos metálicos, removeros de bandas. En el semicrítico encontramos los brackets, ligaduras metálicas, cadenas elásticas, el instrumental básico que utilizamos, la lámpara de fotocurado. Y en el no crítico encontramos la cámara, las cadenas para colocar los baberos, las pinzas extraorales, el espejo facial. Y es importante que sepamos que todo material crítico o semicrítico se debe desinfectar o esterilizar si es posible. ¿Por qué si es posible? Porque vemos que dentro del semicrítico encontramos la lámpara de fotocurado, pero es muy importante que todo instrumental que no podamos esterilizar tenga una correcta desinfección, igual que el no crítico. ¿Qué recomendaciones vamos a dar entonces? En la bandeja vamos a tener únicamente lo que se va a utilizar. Todos los materiales que vengan en rollos o en cadenas, vamos a intentar recortar la porción necesaria, ¿sí? Las cadenetas, únicamente lo que se vaya a utilizar. Dentro de lo posible vamos a utilizar materiales en presentación de monodosis para evitar esta contaminación cruzada. Los artículos semicríticos como espejos, retractores, cubetas, es muy importante hacer una correcta desinfección entre pacientes. Todas las bandas que se prueben y no se vayan a utilizar deben ser nuevamente esterilizadas. La manipulación de la aparatología removible se debe sumergir en una solución desinfectante. A ver, todo esto es algo básico que se debe estar haciendo siempre, pero lo trajimos como para reforzar nuevamente las prácticas que tenemos que tener. Limpiar cuidadosamente las impresiones, desinfectarlas antes de enviar al laboratorio, el transporte del instrumental en envases cerrados y prohibido el uso de portapinzas. Aquí las pinzas están recibiendo constantemente todos los aerosoles producidos y pues va a ser una forma muy fácil de contagio. Debemos evitar y restringir a toda costa el uso de la pieza de alta velocidad, entonces buscar opciones mecánicas si queremos retirar la resina, usar la pinza para quitarla, evitar el uso de cavitrón o el escáler, optar por opciones mecánicas como curetas, evitar el uso de spray de la jeringa triple. Sabemos que necesitamos usar el agua, pero cuando sea posible usar toallas absorbentes y evitar a toda costa usar el agua y el aire al mismo tiempo, porque ustedes saben que eso pues va a producir una gran cantidad de aerosoles. Usar sistemas de succión eficientes para evitar esta producción de aerosoles, y cuando están haciendo la profilaxis, evitar el contacto y la laceración de la encía. Una vez el paciente salga del consultorio y termine la atención, se debe limpiar las superficies de la clínica, las cámaras, el teclado, el mouse, todo después de cada paciente. Se deben esterilizar la pieza de mano. Esto, como lo vamos a restringir al menor uso posible, pues entonces cuando ya sea realmente necesario, pues entonces tenemos que esterilizarla una vez la utilicemos, desinfectar la unidad y la higienización de manos por parte de todo el personal de salud y del paciente.
se debe desinfectar las gafas y las caretas. Es este el momento donde se va a hacer la desinfección de la bata quirúrgica y el tapabocas con el hipoclorito. El paciente debe tomar las pertenencias. Aquí se sugiere que tome la bolsa que le habíamos dado y la abra ya fuera del área clínica. La asignación de la nueva cita, hacerse de manera virtual, y el paciente debe egresar del centro de atención de una manera inmediata, evitar que los pacientes queden circulando dentro de la clínica. Dentro de qué se sugiere, si spray o paños, pues realmente los paños evitan que haya que haya mayor aspersión de aerosoles, pero sabemos que a veces, pues por hacer algo más útil, vamos a utilizar los sprays. Esto puede causar una mayor inhalación también por parte del equipo de trabajo que los está utilizando. Entonces, pues igual tenemos esta otra opción de usar los paños para evitar este tipo de cosas. Bueno, ahorita vamos a hablar un poquito de cuáles van a ser los cuidados por cada una de las áreas. Entonces, en el consultorio lo primero que tenemos que saber es la higienización de mano de acuerdo a los 5 momentos. Ya lo hemos explicado, digamos, abiertamente, pero pues recordar que hay que higienizarse las manos entre paciente y paciente, hay que desinfectar las unidades, el apoyamanos, la escupidera, la lámpara, los mesones y las superficies. Los materiales se deben disponer de manera individual para minimizar el riesgo de contaminación en recipientes, es decir, tratar de que si vamos a hacer, no sé, cualquier procedimiento, si vamos a dispensar el ácido, no utilicemos las jeringas, sino los portamateriales individuales. Si vamos a utilizar resina, vamos a sacar solamente la porción y de esta manera vamos a evitar que estos contenedores se nos infecten. Vamos a utilizar todos los elementos de bioseguridad, la bata, cubriendo los cuellos, el tapabocas, el gorro con el cabello recogido. El paciente, por supuesto, debe contar con protección ocular y babero. Se deben desinfectar todos los equipos biomédicos, como las lámparas, y esto de acuerdo a las indicaciones del fabricante, porque no todos los agentes desinfectantes son efectivos con todas las lámparas, por ejemplo, o pueden deteriorar sus materiales. Por eso hay que tener muy presentes las fichas técnicas y las hojas de vida de nuestros equipos biomédicos para poder establecer la periodicidad y la forma en cómo la vamos a desinfectar. Y por supuesto, nuestro mantenimiento periódico el mantenimiento periódico de todos nuestros equipos para de esta manera poder garantizar un funcionamiento óptimo. Ya lo explicamos, deben limpiar superficies clínicas, teclados, mouse, cámaras. Se debe ventilar el consultorio y la unidad después de cada paciente. El instrumental se debe sumergir en una solución germicida. Y para cuando nuestro personal auxiliar vaya a hacer el lavado, este lavado tiene que hacerse en una poceta profunda y el lavado del instrumental tiene que hacerse lo más bajo para evitar que haya salpicaduras. Se debe seguir todos los pasos de esterilización, es decir, utilizar todos los indicadores químicos y físicos, llevar un correcto registro de todas las cargas, llevar todo nuestro control de esterilización y que nuestros autoclaves estén funcionando de la manera adecuada. Eliminar todos los EPIs desechables, desinfectar los EPIs reutilizables, aumentar la periodicidad de la ruta sanitaria de acuerdo pues, a nuestro plan de gestión integral de residuos. Es decir, si recogíamos los desechos una vez al día al finalizar la jornada, vamos a aumentar esta periodicidad, lo podemos hacer 2 o 3 veces. Esto va a depender también, digamos, de la dinámica de cada consulta. Habrá consultas que son de un volumen mucho más grande, habrá consultas más pequeñas, pero entonces la idea es poder aumentar la periodicidad de esto para así poder eliminar los desechos de manera más eficiente. En las áreas comunes vamos a disponer de alcohol glicerinado para la desinfección del paciente. Aquí tenemos varias opciones. Podemos tener a nuestro auxiliar que se lo dispense, o podemos utilizar estos alcoholes que van en la pared, los cuales son activados con el codo, con el antebrazo, para pues el paciente que lo pueda utilizar. Los baños siempre tienen que tener jabón para que los pacientes puedan hacerse adecuadamente su higiene de manos. La periodicidad de la desinfección rutinaria en las salas de espera tiene que aumentarse, o sea, tratar de todo el tiempo estar desinfectando las áreas comunes. La ruta sanitaria en los baños también tiene que aumentar su periodicidad, porque sabemos que el contagio del coronavirus también se puede dar por desechos.
Entonces es importante aumentar esa periodicidad, controlar el flujo de los pacientes en las áreas comunes, tratar de que si el paciente llega, ingrese, como le explicó Carolina, se desinfecte adecuadamente y tome un asiento o se siente, o sea, digamos, se ubique en un solo punto, pero que evitar que esté yendo de un lugar a otro. Los pacientes idealmente el menor tiempo dentro de la unidad, o sea, tratar de que apenas ingrese, el ingreso a la consulta sea lo más pronto posible, cuando salga, salga rápidamente. Retirar todos los objetos como juguetes, revistas, pero sí, pues digamos es necesario tener algún tipo de objeto de manipulación del paciente, entonces en este caso tenemos que desinfectarlo cada vez que los pacientes lo manejan. En la sala de descanso hay que quitarse todos los elementos de protección antes de entrar. Hay que lavarse las manos adecuadamente, lavar bien todos los platos con agua y con jabón, limpiar las áreas antes y después del almuerzo, mantener distancia de 2 metros entre los miembros del equipo, evitar compartir comida. Es importante tener en cuenta que si a veces nosotros tenemos, por ejemplo, salas de espera, salas de descanso que son muy pequeñas, donde nuestro personal auxiliar o nosotros mismos que vayamos a almorzar, no cabemos. Entonces debemos procurar optar por generar turnos para almorzar y evitar que estemos aglomerados en un solo sitio. La educación del paciente, yo creo que esto es uno de los puntos más importantes, porque si bien nosotros podemos ver que estamos haciendo un esfuerzo grande, acatando por supuesto todas las indicaciones de orden nacional y por supuesto todas las indicaciones que se han dado desde la sociedad y lo que estamos haciendo en este momento con nuestro grupo de trabajo, no solamente tiene que ser una responsabilidad de nosotros como profesionales, es una responsabilidad también de los usuarios y es por esto que nosotros tenemos que generar estrategias de educación para ellos y que ellos también se sensibilicen de esto. Entonces, el paciente tiene que tener en cuenta muy bien cuál es el uso de los elementos de protección individual, cuáles son y cómo los tiene que usar y cuál es la efectividad de estos. Es decir, el paciente que se va a salir de su casa se tiene que colocar un tapabocas, explicarle que evitar el contacto, explicarle evitar llevar las manos a la cara. Un estudio reciente demuestra que uno se puede llevar, no sé, 20 veces la mano a la cara en una hora. Es por eso que tiene uno que tener bastante cuidado con esto y educar al paciente. Hablarle sobre la higienización de manos, las técnicas, cuándo usar el jabón, cuándo usar el alcohol. Es muy importante sensibilizarlos también de la desinfección de los elementos de uso común, si bien es nuestra responsabilidad, pero que también llegue el momento en el cual el paciente sea consciente y pueda tener su desinfectante y si manipuló, no sé, una revista, o manipuló un control o manipuló algo, él mismo se encargue de desinfectarlo, es algo como de corresponsabilidad. Él tiene que tener muy claro cuáles son los signos de alarma y los signos y síntomas de alarma para la atención, cuál es el riesgo que el paciente corre con la atención de nosotros, con la atención en salud, cuáles son las medidas que tiene que tener para la interacción social en el consultorio. Ya lo explicamos, no darnos la mano, mantener distancia, pero que también el paciente nos sirva como un doble filtro y que no solamente seamos nosotros los Ay, responsables, gordita, ¿me dejas oír? que no solamente seamos nosotros los responsables de este cuidado, sino que el paciente también llegue y, por ejemplo, nos diga, oiga, no me desinfectaron las manos. O sea, es como generar esa cultura. Y por supuesto los mecanismos de asignación de citas virtuales y los mecanismos de pago virtual, que uno a veces, digamos, dice es un poco difícil, pero puede que a veces sea más el sesgo que uno tiene que los mismos pacientes. A veces los pacientes llegan y dicen, ah, bueno, yo ya le doy la transferencia desde su celular, pagan, asignan su cita y todo. Y por último, pues tener muy en cuenta que todo el personal debe cumplir con los esquemas de vacunación para de esta manera poder evitar sobreinfecciones. Esta es una frase que encontramos que nos pareció interesante, que es ir juntos es comenzar, mantenerse juntos es progresar y trabajar juntos es triunfar. Muchas Muchas gracias a todos. La verdad, esto pues es nuevo para todos. La idea es ir nutriendo poco a poco con todas las ideas que les surjan y importantísimo involucrar a todo el equipo de trabajo, a todos nuestros pacientes y todos crear una gran conciencia para que esto se pueda realizar muy bien. Como les digo, estamos abiertos a cualquier sugerencia, cualquier idea que tengan para ir nutriendo este protocolo y muchas gracias. Caro, Dave, muchas gracias por la conferencia. Hay muchísimas preguntas. Vamos a empezar ya se las leo, las preguntas. Entonces dice,
El doctor Juan Carlos Carreño. Tengo entendido que el gel es antibacterial, no antiviral. ¿Cuál es su concepto? Doc, respecto a eso es importante saber que sí, el gel es antibacterial, pero la conformación, digamos, de la estructura del virus, el virus tiene una capa lipídica que hace que tanto el gel como el jabón pueda diluir esta capa y si bien no destruye el virus, sí produce que este virus quede expuesto y pues estos virus expuestos ya si no tienen una viabilidad y prácticamente, por así decirlo, mueren, pues entre comillas, porque un virus no está vivo, se inactivan. Perfecto. La doctora Angélica Restrepo pregunta, al hablar del tapete, ¿qué tipo de tapete y cada cuánto se debe cambiar? Bueno, esto es, por ejemplo, es una medida y estamos hablando de que se debe desinfectar la suela de los zapatos y sugerimos un tapete absorbente para evitar que haya, digamos, acumulo de líquidos en la superficie del piso, pero también podemos optar porque cada vez que ingrese el paciente se desinfecta y hacemos un secado de la superficie. Estos tapetes tendríamos que estarlos limpiando, desinfectando, cambiando con periodicidad, entonces allá tendríamos que entrar a medir el costo-beneficio de si tener un tapete o si hacer el secado de la superficie periódicamente. Perfecto. La doctora Sandra Charri pregunta, ¿el enjuague puede ser también con peróxido de hidrógeno y debe tener un tiempo mínimo? Sí, por ejemplo, esto es una situación que en este momento estamos discutiendo con el equipo de trabajo. Nosotros encontramos unos artículos que nos hablan de la efectividad de la iodopovidona y también hemos encontrado cómo el peróxido de hidrógeno también puede, digamos, inactivar el virus. Podría realizarse con peróxido de hidrógeno, pero lo que sí tenemos que tener en cuenta es que tanto para el peróxido de hidrógeno o para la iodopovidona en este momento no hay una base, un sustento científico que nos indique que puede ser efectivo. Nosotros dijimos, o sea, discutimos el uso de la iodopovidona con base en artículos que han mostrado su eficiencia en otro tipo de virus como el SARS-1 o el MERS, que ha presentado una efectividad la iodopovidona en este caso. Pero pues la verdad, en este momento no podría decirles cuál es la más efectiva o si es una medida definitiva que podamos tomar. Pues yo invitaría también que revisen de pronto el tema de los enjuagues con clorexidina, pues bajo evidencia científica, obviamente. Otra pregunta, ¿cómo así que se hace el enjuague con Isodine pero no se puede utilizar escupidera? Y entonces, ¿qué hace el paciente? ¿Qué hago yo con el vaso desechable con el residuo del enjuague? Es una muy buena pregunta. La idea de no utilizar la escupidera es que de esta manera pues evitar que haya salpicaduras. Sabemos que pues es difícil decirle al paciente escupa suavecito, que no escupa, porque siempre va a escurrir, siempre van a haber salpicaduras. Entonces ahí tenemos varias opciones. Podemos desechar este vaso en nuestra zona de desecho de riesgo biológico o podemos utilizar la succión para hacer la succión de este contenido pero tiene que ser una succión de alta y evitar que esto se nos vaya a devolver. Eso sí, ya es estrategias propias de cada uno respecto a eso. Se sugiere, por supuesto, el no uso de la escupidera, pero como es una sugerencia, también nosotros podemos optar cuál va a ser, si vamos a utilizar la escupidera con algún control para evitar salpicaduras. Entonces, después dice, bueno, que sugieren programar esta conferencia para auxiliares. La vamos a subir si la Junta Directiva la autoriza una vez esté todo listo a nuestro canal de YouTube, Sociedad Colombiana de Ortodoncia, canal educativo. Ya tenemos 4 videos allí para todos los miembros y para sus equipos de trabajo. Allí hay unos videos cortesía de nuestro presidente y miembro de la Junta Asesora, el doctor Juan Carlos Mejía Osa. Son videos administrativos que en este momento sirven también para revisar todo esto en estos días. Después, otras preguntas. A ver, un minuto. ¿Qué información tienen frente al aire de los consultorios? Bueno, esto fue una discusión que incluso tuvimos ayer. Lo que sugieren en todo lo que hemos leído es dejar los consultorios aireados, es decir, abriendo las ventanas, dejando puertas abiertas. Entonces, lo que hemos visto hasta ahora, evitar el uso del aire acondicionado. Perfecto, gracias, Caro. Nos están pidiendo que si pueden colocar la Y diapositiva. ventiladores, perdón.
¿Ventiladores también se pueden usar o tampoco, igual que el aire? Evitarlos es mejor. De por sí, el ventilador tiene una velocidad de propagación de partículas mucho más alta que el aire acondicionado, entonces es ideal no usar aire acondicionado, pero mucho menos el ventilador. Ok, muchas gracias. ¿Hay alguna sustancia que pueda... Doc, se cortó. ¿Hay alguna sustancia que podamos aplicar al aire de los consultorios? Es decir, asperjar, no el aire acondicionado, sino asperjar por donde estuvo el paciente. Digamos que en ese caso, Doc, existen muchas sustancias, digamos, en tipo aerosol que se pueden utilizar, pero también hay que ser conscientes que este tipo de sustancias de limpieza de aire pueden generar también más aerosoles y nos tocaría entrar a medir si qué es más viable, si generar más aerosoles versus la capacidad, digamos, de inactivación del virus. La verdad es que lo ideal es tratar de generar la menor cantidad de aerosoles y otra opción sería poder utilizar algún tipo de filtro especial en los aires, pero pues por ahora esa información no contamos con ella. Hay un doctor Alejandro que complementa la pregunta sobre el gel. Dice, el gel glicerinado de alcohol de un 60 a un 70% es efectivo porque su acción en contra del virus se hace cuando el virus no ha infectado la célula. Por lo tanto, la solución provoca la desnaturalización de las proteínas, alisa la membrana y provoca que se rompa la cápsula del virus. Correcto. Perdón un momentito. Con respecto al uso del ventilador, está totalmente prohibido en las zonas clínicas desde hace ya algún tiempo. No deben utilizar ventilador porque propaga las infecciones. Correcto. Muchas Correcto. gracias. De acuerdo a normas de habilitación, y es algo que tenemos que tener muy en cuenta. Muchas de las indicaciones o recomendaciones que estamos dando, muchas son normas de habilitación y son cosas que uno debería cumplir desde cero, por así decirlo. Entonces, pues, por ejemplo, el uso de ventiladores es por habilitación, no se debe utilizar. Doctor, perdón, yo quiero intervenir, que estoy viendo en las preguntas que quedó una duda respecto a los elementos de protección. Básicamente podemos usar el tapabocas convencional, el que tenemos con la parte azul hacia afuera, una careta y unas batas quirúrgicas que sean manga larga y hasta la rodilla. Entre paciente y paciente vamos a desinfectar este con hipoclorito diluido y al final de una jornada de 4 horas, una jornada de la mañana, desechar todos estos implementos y nuevamente en la jornada de la tarde tener una nueva, con un nuevo tapabocas, una nueva bata, nuevo gorro y entre paciente y paciente nuevamente desinfectarlo. Gracias, Caro. Y pantalón. Buen día. Perdón. ¿El ozono ayuda a la desinfección del ambiente? Pues se supone que el ozono tiene la capacidad, es una capacidad peróxida, pero la verdad digamos que la concepción del ozono está mucho más enfocada hacia las bacterias que hacia los virus. Entonces, digamos que en este caso no hay un reporte claro del uso de este tipo de tecnología. Otra cosa que estaba leyendo de pronto es el uso de luz ultravioleta. Y sí hay reportes de uso de luz ultravioleta para la inactivación del virus, pero tenemos que ser conscientes pues que digamos en este momento no se ha reglamentado qué tipo de luces ni qué, por así decirlo, elemento o aparato vamos a utilizar para este tipo de desinfección, que sí se ha demostrado que se puede inactivar el virus a través de la luz ultravioleta, pero digamos que no contamos ni quisimos nombrarlo porque no contamos en este momento con un aparato, por así decirlo, que haya sido probado, testeado y que tenga, digamos, esa efectividad para controlar inactivar el virus como sí lo hacen las otras recomendaciones que dijimos. Perfecto. Otra pregunta que surge obviamente para las personas de clima caliente de Iván Peláez. Buenos días. ¿Qué recomendación se da entonces con los aires acondicionados? Bueno, es difícil. Digamos que la recomendación es no usarlo, pero nosotros también entendemos que hay sitios donde por la ubicación del consultorio. Dave, buenos días. Hola, buenos días. Buenos días para todos. Permíteme, te doy una manito aquí. Lo importante en este caso, me presento, yo soy Andrés Felipe Lara y trabajo en un laboratorio también, además haciendo una práctica de mi maestría en biología celular y molecular.
Y en estos, en el departamento de de microbiología y virología de la Universidad del Valle, se utilizan aires acondicionados. Es decir, yo pienso que el llamado de atención está dado para que nuestros aires tradicionales, este que compramos ahí en Alcosto o en cualquier centro de electrodomésticos, es muy probable que nos ayude a propagar la enfermedad. Pero si ustedes revisan los laboratorios clínicos de bacteriología, donde se hacen las pruebas, como por ejemplo en los centros médicos, en el caso de Cali, el Centro Médico Imbadaco, Fundación Valle del Lili, donde están expuestos a altos agentes patógenos, son unos aires que tienen unas condiciones especiales, con unos filtros y unos recambios específicos para poderse utilizar. No, esto es importante, siento que es una muy buena pregunta, porque pues imagínense trabajar en Barranquilla, en Cúcuta. Estaba diciendo ahora una doctora que la temperatura es de 38 grados en la misma Cali, Armenia, ciudades que tienen una temperatura elevada. Adiciónele todos los elementos de bioseguridad que nos están mencionando. Puede ser un poquito difícil ejecutar la práctica sin sentir algo, o sea, sin afectarse en términos de la comodidad y del sofoco. Entonces, yo pienso que la invitación es a que reforcemos, o sea, averigüemos muy bien este tipo de aires acondicionados. Son más costosos, sí, pero pues a quienes nos va a tocar, por ejemplo, en este caso, nos va a tocar hacer pues esa inversión, dado que los aires convencionales probablemente sean más un contribuyente a la dispersión de los patógenos, en este caso del virus que estamos teniendo en este momento, pero podría evaluarse muy bien eso. Sí, Doc, muchísimas gracias. De pronto también hacer la salvedad que nos está haciendo el doctor Mario, y sí es cierto, si bien estamos en estos tipos de sitios, cuentan con aires acondicionados, ellos también cuentan con unas cámaras para desinfección previo al ingreso de estos sitios. Entonces esto también nos llevaría no solo a contar con un aire específico, sino también tener un área especial para que se haga el cambio de toda la ropa, la desinfección, para que cuando entremos al sitio, digamos, de trabajo, pues no traigamos ningún virus. Entonces no solamente sería sumar esto del aire, sino también sumar, digamos, este tipo de desinfección. Consideramos, pues digamos que es algo que en este momento está a discusión, y pues la idea de esto es que todos podamos llegar a un consenso, pues que evitar su uso, pero pues evitar no quiere decir no utilizarlo. Entonces pues eso sí ya va como en el manejo de cada consultorio. La doctora Sandra Tobón nos está haciendo una aclaración, y es muy importante: algunos pacientes pueden presentar alergias al yodo. Por eso es importante preguntar, y pues obviamente esto también va dentro de una correcta anamnesis y una correcta historia clínica que también está dentro de las recomendaciones. Perfecto. Otra pregunta importante, el doctor Carlos Gallardo. ¿Las batas antifluidos sirven o solo las desechables? Bueno, la recomendación en este momento es el uso de batas desechables. Si bien las batas antifluidos, digamos que nos confieren una protección, pero sí tendríamos que estar pensando cuál va a ser la forma de desinfectarla, porque aunque sean antifluidos, estas pueden mantener el microorganismo sobre su superficie. Entonces también tendríamos que pensar si se pueden desinfectar, aunque en realidad lo ideal en este momento y dada la situación es utilizar batas desechables. Tenemos que También tener en pensando, cuenta, perdón, Dave, el tema después del lavado de la bata, si la vamos a transportar hasta la casa. Entonces, para evitar todo este tipo de contaminación, mejor en el mismo consultorio tener una bolsa de desechos y salir de la bata de una vez. Perfecto. ¿Considera innecesario el uso del overol impermeable debajo de la bata desechable? el overol me imagino que debe ser como la bata. Yo pienso que en este tipo de situaciones es importante la mayor cantidad de barreras que podamos utilizar. Si bien las batas desechables nos confieren una protección, digamos que estas batas ante líquidos abundantes pueden permear, y es importante poder contar con una doble protección. Están pidiendo que si pueden volver a colocar 2 diapositivas compartiendo pantalla, pero vamos siguiendo con las preguntas, que son la de vacunas y la dilución de hipoclorito. Entonces, si la pueden colocar, y vamos con otras preguntas que tienen. A ver, el antibacterial daña las espinas, que son los receptores del virus, y no pueden regresar a las células. Es como una aclaración. Ay, noto que se me perdieron las preguntas. Un segundo, ya. ¿Qué tan seguro? No, esta ya está.
¿Los geles antibacteriales deben tener alguna concentración específica de alcohol? Sí, como nosotros habíamos explicado anteriormente, idealmente de 60 a 70% o superiores pues tienen una concentración específica, es digamos como lo recomendado. ¿Dónde se consiguen los termómetros que se mostraron en la charla? Bueno, Mercado dale. Libre y en Amazon, los estuvimos viendo ayer, varían entre 120.000, hay de 300.000, o sea, ya ahí depende pues de la marca, eso sí no sabemos, pero sabemos que los estamos consiguiendo en estos medios, en Mercado Libre y en... Dale, es Perfecto. muy importante tener en cuenta porque era una discusión que teníamos ayer si podíamos utilizar un termómetro convencional de mercurio. Y es que, pues digamos, cualquier decisión o acción que deseamos tomar va a tener, digamos, vamos a tener que tener una contingencia. Si utilizamos termómetros de mercurio, tenemos que además contar con un plan de acción ante derrames de mercurio, porque si esto se nos llega a partir, va a haber mercurio en el piso y esto lleva un protocolo especial para recolección y desecho, porque pues es un metal venenoso. Entonces, por eso es mejor evitar el uso de termómetros convencionales. Perfecto. Un doctor de Neiva, el doctor Jorge Santos, pues obviamente con el calor también pregunta acerca del uso de aires acondicionados. Creo que con el aporte del doctor Lara se puede meter el aires acondicionados dentro del manual que estamos haciendo, que se le entregará a los ortodoncistas. Okay. A ver, Doc, aquí tengo nuevamente las dos diapositivas del hipoclorito. Es importante entonces tener en cuenta pues, que esta es una fórmula un poco más compleja para la cantidad de hipoclorito que vayamos a preparar y esta fue una que nosotros sacamos mucho más resumida para cuando vayamos a preparar diluciones de hipoclorito de 0,05%, que es lo ideal. Entonces les recuerdo, la cantidad vamos a utilizar medidas de agua por medidas de hipoclorito. Entonces, el número de medidas de agua que vamos a necesitar para una medida de hipoclorito va a ser, lo vamos a sacar a través de esta fórmula. Entonces, les repito el ejemplo. Si tenemos una solución de 5.25%, que podría ser un Clorox, entonces yo saco, digamos, un vaso de Clorox, o sea, yo tengo mi vaso medidor y saco mi medida de vaso de Clorox. Entonces, coloco y utilizo una medida de ese Clorox en un balde o en un recipiente grande y hago la ecuación que va a ser dividir el porcentaje de la concentración del Clorox, en este caso, entre 0,05%, que es lo ideal. Esto me va a dar 10,5 medidas de agua. Entonces ya medí yo mi vaso medidor de Clorox, con ese mismo vaso voy a tomar 10 medidas y media de agua y aquí ya he generado la solución con desinfectante con la concentración ideal. perfecto. Dice, ¿el desinfectante de superficie Garox que empleamos sirve o definitivamente el hipoclorito diluido es el único medio? El Garox es glutaraldehído, entonces digamos que el Garox, digamos que no podría en este momento pensar en utilizar idealmente mejor un amonio cuaternario, que estamos hablando, por ejemplo, de la marca comercial Benzaldina, que también tiene muy buenos resultados. El hipoclorito, si bien es muy eficiente, tenemos que tener cuidado porque tiene un alto potencial corrosivo de metales, entonces podemos mezclar el uso de estos dos. El Garox, que es el glutaraldehído, a veces se utiliza para desinfección de alto nivel o digamos, se llega a decir que es esterilización en frío, dependiendo de la concentración o algo, pero pues lo ideal es utilizar la esterilización convencional en autoclave y el Garox utilizarlo para desinfección de alto nivel por ejemplo, cosas como explicó Carolina, semicríticos que no se puedan esterilizar, como retractores, espejos, en fin. La doctora Patricia Valenzuela, ¿cuál es el método que sugieren para esterilizar o desinfectar las ligaduras elásticas? Bueno, aquí digamos que evitar tenerlos en un lugar separado de la consulta en general, tenerlos, no sé, en un recipiente hermético o algo así que no vayan a tener contacto y con todas las medidas utilizar únicamente lo que vayamos a necesitar. Eso sería. Tenemos que recordar que por normas de habilitación nosotros tenemos que tener espacios dentro de la consulta bien delimitados y vamos a tener un espacio, un área limpia, que es el área donde yo dispenso, saco mi material estéril, dispenso mis materiales que voy a utilizar y en esta área es donde se va a hacer la dispensación de todos estos elementos como las ligaduras metálicas, ligaduras plásticas, para de esta manera poder, y que la persona que haga la dispensación haya hecho
una correcta higiene de manos, que no haya estado en contacto con material contaminado y así, por ejemplo, poder garantizar que esto ha tenido el menor riesgo de exposición. Perfecto. Si Buenos se utiliza días. pieza de mano donde hay aspersión, ¿se puede desinfectar el ambiente con algún aerosol desinfectante? Bueno, digamos que lo que estamos diciendo ahorita nuevamente es hay que evaluar, digamos, si estos aerosoles no van a generar más partículas, porque, pues, por ejemplo, el uso del aerosol lo que puede hacer es que nos puede generar más partículas, pero podría ser una opción, la verdad. No tenemos en este momento dentro de las indicaciones que revisamos, no encontramos el uso de aerosoles, pero es interesante y podríamos revisarlo para incluirlo dentro del procedimiento. Hay algunas preguntas que Buenos están días. repetidas en uniformes, por eso no las leo. Listo. Doctores, Dios. buenos días. Mi nombre es Jorge Cárdenas del Centro Colombiano de Bioseguridad. Un par de cositas como aporte en el tema de aires. Lo conveniente sería colocar en el aire acondicionado un filtro EPA que nos puede empezar a ayudar en la recirculación y ahí va a atrapar obviamente partículas. Hay otro temita de una casa, realmente a mí no soy muy amigo de hablar de temas comerciales, de una casa de España que es un frasquito que se cierra el consultorio, se destapa y él empieza a asperjar en un vapor seco y es virucida. Obviamente, con el consultorio cerrado se espera un tiempo y se ingresa nuevamente. Eso en esa parte. En cuanto a los amonios cuaternarios, se hablaba mucho del tema de el spray, que obviamente nos va a generar mucho mayor partículas. Ya tenemos en Colombia varios amonios cuaternarios en espuma. Se habla ya de pulverizar y es mucho más práctico. Vamos a tener menos partículas al aire. Tienen normalmente, vienen con evidencia científica. Hay que tener en cuenta algo muy, muy importante y que la gente no observa. Muchos de los amonios cuaternarios están viniendo con glutaraldehído y aún es algo mucho más delicado. Están viniendo con formaldehído. Si nosotros vamos a asperjar este tema, pues obviamente vamos a tener una irritación, ¿sí? Porque es bastante irritante el glutaraldehído y mucho más el formaldehído que está prohibido en los Estados Unidos. Entonces es importantísimo que siempre se observe la ficha técnica. Acá en Colombia están vendiendo más o menos unas 3 marcas bastante, digámoslo, comercializadas y tienen estos principios activos. Se coloca como primera base pues el amonio cuaternario, pero abajo la gente no observa que viene o con glutaraldehído o formaldehído. Ahí hay un tema bastante delicado. Primero por el tema de toxicidad y segundo porque ustedes bien saben que el glutaraldehído y el formaldehído están fijando la proteína. Entonces eso es un tema bien delicado. Lo que vamos es a fijar sobre todas las superficies esta parte. Entonces quería dar ese aporte. En cuanto a los aires, también se está haciendo, digámoslo, una mezcla. Particularmente yo no era muy amigo de las lámparas ultravioleta, pero ahorita este puede ser un recurso que empieza a ayudar realmente. Como el doctor Acosta nos mencionaba, deben tener ciertas condiciones y entonces se puede ir mezclando. Hay un equipo que viene de Alemania, hace un tiempo lo estuve medio estudiando, que es para quirófanos, que ayuda muchísimo, viene con fotoceldas, bueno, un poco de cosas que más adelante seguramente podremos compartir y ayuda bastante. Es costoso, la verdad es bastante costoso. Entonces quería aportar eso inicialmente. Muchas gracias, Jorge, por el aporte. Voy a compartir más tarde el teléfono tuyo con el doctor Juan Aristizábal para que se pongan de acuerdo de pronto y terminemos de revisar todo el documento que se está elaborando desde la Sociedad
para poder tenerlo listo con tus aportes. ¿Los zapatos deben ser exclusivos para el consultorio? Es una pregunta. Un momento. Bueno, Bueno, yo creo Gabriel, que igual lo que les digo, acá estamos construyendo entre todos porque es poca la evidencia que tenemos sobre este virus nuevo, pero digamos que sí podríamos utilizar unos zapatos diferentes, siendo nosotros los que vamos a estar ingresando todos los días, tener sí, unos zapatos a la entrada y incluso eso también nos va a ayudar a evitar la contaminación a nuestras casas. igual recordemos, por ejemplo, que pues eso está de más, pero recordar que, por ejemplo, zapatos tipo Crocs, zapatos con orificios y esto, están completamente prohibidos en la práctica clínica porque, pues, digamos, es algo que se ve mucho, es algo muy del imaginario de la consulta, pero este tipo de zapatos son totalmente prohibidos porque no son zapatos, no sé, lo ideal es un calzado cerrado, impermeable. Pero, Perdón, doctor Fayad. Ahí nos podría ayudar un poquitín el tema de las polainas, pero también existe un recurso, bueno, digamos más que todo es en la entrada de los pacientes. Hay unos tapetes con una resina antibactérica y adherente que viene una hoja por mes, ¿sí? Entonces se va retirando hasta los 30 días. Nosotros los tuvimos un tiempo, pero realmente es un poco costoso y la gente no nos copió a eso. Ahorita esto nos está mostrando muchísimas cosas, incluso a nosotros nos veíamos como muy exagerados cuando dictábamos nuestras conferencias o hacíamos entrenamientos y ahorita realmente la realidad nos está mostrando eh, que debemos cambiar en ese sentido. Entonces, el tapete también nos puede ayudar. Ahorita hay un tema bastante delicado y es la falta de insumos. Y hay que tener también cuidado en esto porque lamentablemente, por ejemplo, en el uso de los geles, está llegando todo tipo de gel que está haciendo daño a la piel. Estados Unidos lanzó una alerta sobre estos geles. Como estamos hablando de áreas clínicas, la sugerencia es que usen geles que vengan como no para dispositivos médicos o para uso médico. Ahí hay un tema con el INVIMA, pero por lo menos que tenga un registro para dispositivo médico puede servir, pero que no sea para uso cosmético. Entonces, esto también es bien importante en ese sentido. Lo mismo los amonios cuaternarios, que vengan para dispositivos médicos. perfecto. Preguntan para el doctor Andrés Lara, que habló de los aires acondicionados, que no mencionó el número de recambios. No sé si está el doctor Lara por ahí todavía. ¿No? Sí, aquí estoy, pero ¿cómo está, Doc? La verdad no hablé nada de recambios. Lo que tengo pendiente por averiguar es todo el tema de cómo funcionan estos laboratorios de virología y por supuesto lo compartiré en su momento y al grupo de trabajo, pues que ellos son los que están liderando, que están haciendo esta bonita labor de liderar este proceso. Perfecto. Doctor, perdón, Sí. si no mal recuerdo, pero después revisaré, creo que el tema estamos hablando de unos 12 recambios de aire por hora, si no estoy mal, pero eso lo vamos a chequear, ¿sí? Porque ahí también se habla del tema positivo, del tema negativo, entonces pues también luego lo chequeo con más calma para realmente hacerlo bien. Perfecto. ¿La bata se limpia con solución de hipoclorito con spray? Digamos que ahí lo que se puede hacer, se puede rociar en spray o se pueden utilizar paños desinfectantes para limpiar, o sea, pulverizar el spray en un paño y pasar el paño por la bata. Y preguntan lo mismo respecto a los overoles, que si se desechan o se pueden limpiar. Los overoles se refieren a... Es que ellos proyectaron una información de overoles. Pues ahí depende también del material. No sé cómo los están promocionando, pero realmente, sobre todo empezando a la consulta, procuramos que sea algo desechable que podamos eliminar. Sí, doctora Carolina, sí. Lo ideal sería desechable, es en estos momentos, ¿sí? Correcto. Sería, sí.
Pero en cuanto a la limpieza, si no hay otros recursos, si no lo podemos desechar, el doctor Acosta estaba hablando de los wipes o pañitos. También hay que tener muchísimo cuidado porque lamentablemente manos inescrupulosas están vendiendo pañitos, por ejemplo, con hipoclorito. Particularmente, esto es particularmente, el hipoclorito pues obviamente tiene vapores. En ese caso, mi sugerencia es un amonio cuaternario que va a ser mucho menos tóxico, es suave y es bactericida, fungicida y virucida, siempre y cuando tenga evidencia. Miren, hay que tener mucho cuidado. En este momento están apareciendo laboratorios de todo tipo porque el INVIMA abrió un poquitín la cuestión. Es imposible para el INVIMA en este momento, digamos, evaluar una información sobre los desinfectantes que se están presentando. Hay que entender eso también, ¿sí? Entonces se puede filtrar mucho. Tenemos que mirar bien la fabricación, los laboratorios, porque la mayor parte es para laboratorios cosméticos, ¿sí? Entonces eso es importante. Ustedes bien saben que la norma, la 02183, ¿sí? El Manual de Buenas Prácticas de Esterilización siempre habla del tema de evidencia científica, ¿sí? Ese es un tema donde hubo mucho escepticismo, pero que realmente en este momento es definitivo, ¿sí? Que se tenga una evidencia científica sobre los productos que se están utilizando. Menor toxicidad, que hacia eso es a lo que se apunta a nivel mundial, pero obviamente mayor letalidad en este caso. Entonces eso también es una parte importante. Otra importante donde se ha confundido mucho a la gente es que se pide una ficha técnica y una ficha de seguridad. Muchos de las fábricas no tienen la ficha de seguridad, entonces tienen que ir las dos, más obviamente el registro INVIMA es bien importante. Eh, yo voy a hacer una sugerencia para todas las personas que tienen sus celulares o sus computadores o tabletas sin identificar, y es que se identifiquen, le pongan su nombre, porque sería más cómodo para hacer preguntas. Acá hay alguien que dice iPhone para todos, dice que hay una conferencia del doctor Julián Jaramillo donde habla de los aires acondicionados y nos manda un link. Le agradezco si nos manda el link de manera oficial a la Sociedad Colombiana de Ortodoncia para que el doctor Aristizábal y todo el equipo que está liderando este proyecto lo revise. Hay una pregunta acerca del Lysol, si se puede o no utilizar porque pues mata virus, y por atrás del frasco dice que mata virus. No, no sé cuál es el Lysol. Sí, discúlpeme, doctor. El Lysol, en unas conferencias que estuvimos dictando nosotros en Centroamérica, vimos que estaba muy usado. El Lysol es un producto cosmético. Nosotros en este momento estamos hablando desde el área clínica, obviamente, ¿sí? Entonces, el diseño de los desinfectantes para las áreas clínicas es un diseño especial, ¿sí? Entonces, nosotros no podemos hablar de cosmético frente a los diseños para las áreas clínicas, igual para pisos, paredes y techos. En este momento, para pisos, paredes y techos, empieza a haber una oferta de amonios cuaternarios de nuevas generaciones que ayudan muchísimo y contrario a los hipocloritos de sodio, no corroe. Es que el tema del hipoclorito de sodio también es un poquito delicado porque el hipoclorito de sodio, siendo muy bueno, eso sí no se puede desconocer, siendo muy bueno tiene otros problemas, se inactiva muy fácil, la luz lo inactiva, ante materia orgánica, él pierde toda su eficacia. Entonces esa parte también es importante. Entonces tener en cuenta que los diseños son diferentes. Entonces el Lysol, incluso ya vemos videos donde dicen que él es virucida y entonces mata todos los virus. Hay que ser cuidadosos en ese sentido y en diferenciar el área clínica del área cosmética. Ahora también, digo yo, en todo lo que se pueda utilizar entre comillas, de pronto en casita, teniendo cuidado, pues va a servir. Pero en el área clínica sí nos toca tener especial cuidado y como ustedes, doctora Carolina y doctora Costa, decían muy bien, las cosas ahorita cambian bastante y hay que ser muy cuidadosos.
Hay una pregunta que yo me atrevería a contestar porque sin evidencia científica es muy difícil. Un paciente con ortodoncia mantendría el virus vivo, el virus en los elastíes por 6 días y llegara a contagiarse. No creo que haya un estudio de eso, pero pues Caro o Dave sí pueden contestarla. Bueno, igual, por ejemplo, ya si el paciente tiene en los elastíes el virus, ya el paciente básicamente está contaminado, porque pues el solo hecho de que ya el virus esté dentro de la boca ya es un factor de contaminación y por consiguiente todo lo que se encuentre dentro de su boca. Me parece entonces ahí importante tener especial cuidado con los desechos, ¿sí? Ser muy cuidadosos de las rutas de evacuación de la basura, etcétera, para también evitar esta propagación. Una pregunta, ¿qué efectividad pueden tener los jabones enzimáticos? En el lavado instrumental, como vimos, incluso más allá de las enzimas, el solo compuesto del jabón va a diluir la cápside que, como vimos, es lipídica y esto ya permite la inactivación del virus. ¿Guantes de nitrilo o de látex? Pues eso sí ya es indiferente dependiendo de cada persona si tiene algún tipo de alergia al látex. Nos están pidiendo que si pueden compartir la diapositiva de las vacunas. Sí, Doc. Aquí, bueno, aquí hay unas sugerencias, pues, de pronto para dar claridad, la persona que habla con el nombre Jorge es Jorge Cárdenas, una persona experta en bioseguridad que quisimos que participara en la conferencia para apoyar a la Sociedad Colombiana de Ortodoncia. En mi concepto es una de las personas que más bioseguridad saben en Colombia y en Latinoamérica. Lo conozco hace, yo creo que 30 años o más, y realmente le pedí apoyo para que la sociedad, digamos, con el trabajo que está haciendo Juanfer y con el apoyo de Jorge, saquemos el mejor documento posible para todos. Lo de la polaina ya lo contestaran. A ver, recomendación que tengan registro INVIMA. Un segundo porque me sacaron de las preguntas. Un segundo. Se puede involucrar dentro del documento las marcas de amonios cuaternarias sugeridas. Bueno, el doctor Juanfer con su equipo lo revisarán. ¿Qué opinan del vinagre blanco como método de desinfección? Pues la verdad no tengo evidencia científica al respecto, entonces no podría decir si es viable o no. No lo desconozco en este momento. Dice que los Pues, vapores de hipoclorito son nocivos que si se pueden rociar al tapabocas. Yo creo que en este momento para el tapabocas lo ideal sería manejar desinfección con benzaldina. ahí hay un tema sobre los amonios cuaternarios. Estoy de acuerdo con el doctor Acosta en el sentido de que sí puede ser un amonio cuaternario. La benzaldina tienen que revisar muy bien, por favor, siendo un muy buen producto. Ustedes saben que hay una que, si ustedes ven, tiene glutaraldehído. Hay otra nueva versión de ellos que no tiene, entonces hay que ser cuidadosos en ese sentido, no por el producto, sino por el principio activo. ¿Qué se busca normalmente en una combinación o qué buscaron algunos laboratorios en combinación de los amonios cuaternarios con los aldehídos? Lo que se trató de buscar en ese sentido era que fuera bastante, que eliminara los microorganismos con los aldehídos. Pero ahí vamos al otro lado, el nivel de irritación, de toxicidad en ese sentido. Entonces hay que saber en dónde se va a aplicar. Yo realmente preferiría un amonio cuaternario que no contuviese aldehído. Repetimos, el aldehído nos va a fijar la proteína. Tienen que observar muy detenidamente la ficha técnica y los componentes que a veces vienen en letra menuda. Entonces, amonio cuaternario. El tema de la calidad de las moléculas, de los principios activos del amonio cuaternario también es importante. Tenemos amonios cuaternarios desde primera hasta quinta generación. Se están mencionando amonios cuaternarios como de quinta generación, cuando en pruebas que se han hecho de varios, yo no quiero de ninguna manera ir en contra de ningún producto nacional, pero se llevaron varios a Francia, le hicieron pruebas y lamentablemente muchos no pasaron.
En este momento hay un laboratorio en Colombia, no lo voy a mencionar por respeto porque saben que no me gusta el tema, pero que lo estamos estudiando y evaluando nosotros, se ganaron un premio por ciencias, son unos muchachos muy jóvenes, están trabajando sobre un tema de desinfección, hicieron un tema con amonios cuaternarios de nueva generación y en este momento están trabajando sobre nanotecnología. Pronto les iremos a contar porque vale la pena también el apoyo a los laboratorios nacionales que estén haciendo las cosas muy juiciosamente. Y otra parte, qué pena ahí de hablar de las wipes o las toallitas, son súper prácticas, porque sencillamente es la limpieza. Hay que tener cuidado también que el tamaño cubra toda la mano, ¿sí? Para poder extender, vienen con amonios cuaternarios. El tema de los alcoholes también es importante. No viene con un porcentaje altísimo de alcohol. Limpian y desinfectan en una sola operación. Gracias, doctor. ¿Alguien ¿El doctor Fayad estará por allí todavía? está pensando lo mismo? Willy, ¿estás por allí todavía? Hola, Juanfer. Hay una pregunta del diámetro de capacidad de filtración de los tapabocas y dice que si es mejor utilizar doble tapabocas por el diámetro de los micrones. Digamos que esa es también una de las situaciones porque pues también se dice que por el tamaño de la partícula es mucho más pequeño que el tamaño de los poros del tapabocas. Aún así, y es también importante decir ahora que, como nos decía hace un rato el doctor Jorge, hay muchos productos de mucha gente que está aprovechando esto como un negocio. Los tapabocas tienen que ser tapabocas con filtros reglamentados y que estén avalados para esta función. Entonces, podría uno buscar la opción de usar un doble tapabocas porque la efectividad de estas fibras, como les decía, si bien el virus es muy pequeño, pero estas fibras funcionan como una red y si mi primera barrera no me funciona, la segunda sí, son como pequeñas barreras que van funcionando como una red y en una de estas funcionan. Podríamos utilizar un tapabocas doble, no habría ningún inconveniente. Pero importante usar siempre también la careta, esto para que sea pues una primera barrera de protección, el visor. Perdón, doctor Fayad, ¿Sí? perdón. Estamos en lo que hemos visto desde Corea del Sur, la sugerencia para la parte de odontología, ha habido una buena experiencia en Corea del Sur, están pidiendo que los odontólogos se coloquen doble tapaboca, ¿sí? Doble traje también, están pidiendo que se coloquen doble guante en estos momentos. Como el doctor Acosta dice muy bien, barrera sobre barrera nos va a ayudar muchísimo, ¿sí? Estamos viendo ya acá, bueno, pues para digamos, el común de la gente, están vendiendo todo tipo de tapabocas. Entonces, vienen telas no tejidas, tipo camisa, digámoslo así, donde se va a filtrar muchísimo. Entonces, la sugerencia del doctor Acosta me parece muy buena también, de un doble tapaboca, jamás va a sobrar y nos va a ayudar muchísimo. Perfecto. Ya para terminar la última pregunta, no nos da el tiempo para mirar todas, hay algunas que ya han contestado, son repetitivas, pero hay una pregunta que si, bueno, más que una pregunta, es una sugerencia que si desde la SSO podemos gestionar la compra de insumos. Sí, ya venimos trabajando, recuerden que somos dos entidades unidas de la mano que son la Sociedad Colombiana de Ortodoncia y la cooperativa SSO Life. La cooperativa es la que se encarga de la venta de productos. Ustedes saben que hoy en día a través de la cooperativa ustedes pueden comprar brackets, guantes, muchísimas cosas a través de la cooperativa. La propuesta, lo que estamos trabajando es para que la cooperativa nos soporte a los ortodoncistas y nos venda los productos de bioseguridad que en este momento estamos necesitando. Obviamente estamos ajustando todos los detalles, pero ya lo hemos hablado para que la cooperativa en este momento tenga, digamos, como una de las grandes funciones es vender los productos. Obviamente los productos que vendan serán aquellos que salen avalados en el protocolo
de bioseguridad. Este protocolo, una vez esté listo, según lo que hemos conversado con Juanfer, lo vamos a hacer con marca de agua, porque es un protocolo de uso exclusivo para los miembros de la Sociedad Colombiana de Ortodoncia. Aquí aparecieron dos preguntas más, porque tenemos otra conferencia de las 11 y ya nos toca pues cerrar la plataforma para entrar al otro conferencista. No, básicamente es el tema de si podemos vender los productos. Quiero agradecer nuevamente a Juanfer Aristizábal por liderar este equipo de trabajo que desde la junta directiva que tuvimos el martes se comprometió a liderar con Jaime Silva, Iván Jiménez, Carlos Villegas, se me puede escapar alguien, y con Carlos Lozada y Dave Acosta. Para mí realmente me da mucha alegría ver la nueva generación de ortodoncia ya participando en nuestros eventos académicos virtuales, especialmente a Caro, quien conozco desde pregrado hace muchos años. Tuvimos casi 300 personas conectadas en algún momento. Creo que es la conferencia que más asistentes ha tenido, y ante la solicitud de todos de que subamos la conferencia al canal en YouTube, Sociedad Colombiana de Ortodoncia, canal educativo, mientras estaba haciendo las preguntas, estaba chateando con los miembros de junta y ha sido aprobado. Entonces pasará a edición por el doctor David Quema, quien es el que nos maneja el canal de YouTube, y no sé si hoy o mañana esté ya en el canal educativo para que la puedan volver a ver y la puedan compartir con sus auxiliares. A todo el equipo de bioseguridad, muchas gracias. A Jorge Cárdenas, pues muchas gracias por soportarnos. Se terminó convirtiendo esto en un foro bastante interesante con los aportes de Jorge, de Andrés Lara, más los que estaban, hicieron la presentación, Carolina y Dave, y Juanfer Aristizábal. Muchas gracias y nos vemos a las 11. Willy, Sí, Juanfer. ¿tú me regalas un minutico nomás? Todos los que quieras. Un minutico nomás, porque sé que tenemos que decir, pues no, yo estoy absolutamente agradecido con toda la asistencia. Me da una emoción absoluta ver una sociedad aglutinada en un momento coyuntural. Esto es parte de lo que hemos aprendido de esta situación particular de este virus. Me siento orgulloso del trabajo que han hecho Caro y Dave. De verdad, es un orgullo absoluto de mis compañeros de la comisión. Aquí no hay protagonismo de nadie. Todos estamos empujando para el mismo lado. Le agradezco al doctor Jorge Cárdenas. Se ve que es un verdadero experto en el tema. Yo ya le compartí el documento. Y recuerden que todos aquellos que tengan fortaleza en estas áreas, el documento no está de manera definitiva. Todos los directores de posgrado lo están tramitando y los coordinadores seccionales, porque esto es un tema de inclusión. Pero sí es muy importante que hagamos algo. Necesitamos tener un documento aterrizado que se ajuste a las posibilidades que tenemos en el medio, porque lo más importante, recuerden acá, es que podamos reactivar nuestras prácticas apenas el gobierno nos abra la posibilidad. Esto es fundamental. No podemos permitir apagarnos, tenemos que seguir trabajando, y por eso hay muchas otras comisiones en el área, ¿verdad? Pues gracias a la sociedad, a la SSO Live, pero sobre todo a sus miembros y a toda la gente que está participando, muy amables. Gracias. Gracias, Juanfer. Solo para Muchas terminar, gracias, doctor. vuelvo y le repito, el nombre del canal es Sociedad Colombiana de Ortodoncia, canal educativo. Hay dos canales, uno se llama Sociedad Colombiana de Ortodoncia y otro se llama Sociedad Colombiana de Ortodoncia, canal educativo, que los invito a que se suscriban, nos sigan en el canal, y ahí estaremos subiendo las conferencias que consideramos de interés para todos. Las conferencias de temas netamente técnicos, de bracket, de alambre, de eso, no se subirán allí porque esas no van abiertas al público. Esas conferencias son, digamos, las que estamos subiendo, es esta como una conferencia de interés general. Y con la noticia que inicié la conferencia, que de pronto muchos no estaban conectados, pues lamento comunicarles que esta mañana murió nuestro colega de la seccional Tolima, el doctor Jesús Romero. Entonces pido que nos acompañen en una oración por nuestro querido colega Jesús. Un abrazo, nos vemos en 15 minutos para la conferencia del doctor Jaime Jiménez. Muchas gracias nuevamente. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias.